Bueno, pues ya estamos cerrando la transmisión, pero yo quiero leer una carta. En este país estamos por tener un Plan Nacional de Desarrollo y como lo manda la ley, tuvieron que haber foros de consulta para la población. No hubieron más de 50 foros, pero para personas con discapacidad solo hubo uno versus, digamos, 9 para juventudes, por ejemplo. Total que documentamos que ni el foro de Zacatecas que se realizó el 16 de enero fue plenamente accesible. Se dieron muchas críticas a la CNDH que debería estar pendiente de todo esto, más porque es una obligación, como dijo la diputada Urriza, la consulta a PSD a personas con discapacidad, no solo en leyes que les afecten, sino también en políticas públicas. La CNDH tiene un mecanismo independiente para el monitoreo de la convención que ha tenido presupuesto para ello desde 2015. Ese mismo día la CNDH sacó, ante las diversas críticas, incluyendo la mía, un pronunciamiento interesante sobre sus acciones para personas con discapacidad y yo les escribí esta cartita que pronto se publicará hoy en Yo también en nuestro sitio, pero aprovecho para leerla aquí también. Empieza diciendo, está estimado mecanismo independiente de monitoreo nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Les escribo porque en últimos años se les extraña, ya no se ve su trabajo. Lo comenté hace unos días en un tuit dedicado a su silencio en relación a las fallas de la organización del único foro de consulta enfocado en discapacidad en el Plan Nacional de Desarrollo, que se llevó a cabo en Zacatecas el pasado jueves 16 de enero y sobre el que escribimos en Fallas, Comisiones y Partidismo. Así fue el único foro sobre discapacidad del Plan Nacional de Desarrollo. Léanlo en Yo también. Y es que no fueron las fallas documentadas, no solo las fallas documentadas en este encuentro, sino en el resto de los 52 foros que formaron la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y la propuesta de consulta. ¿No les parece que también deberían pedir que el plan, una vez terminado, se someta a consulta de personas con discapacidad y no solo a personas indígenas y afromexicanas? Ambos grupos, por obligaciones internacionales, deben ser consultados según la misma convención que da origen a la creación del mecanismo. Sobre los foros, todos fueron accesibles para personas con discapacidad, se transmitieron a distancia con intérprete en lengua de señas mexicana. Es una buena práctica que solo haya habido un único foro con discapacidad y que personal del propio mecanismo no haya asistido ni a ese. Me sorprendió que de pronto la comisión, sin que correspondía a ninguna efeméride, haya publicado el mismo día un pronunciamiento sobre su trabajo en el tema de la discapacidad y del mecanismo de monitoreo. Me da gusto, pero esto me da oportunidad de preguntarles aún más cosas. Yo lo vi en Twitter o X, donde por cierto lo publicaron sin texto alternativo para personas con discapacidad visual. El texto está en imagen y no puede ser leído por pantallas, por lectores de pantalla. Es una mala señal para comenzar. Una pensaría que al menos eso no se les pasaría, pero sucede seguido cuando publican infografías y no solo relacionadas con el tema de la discapacidad, claro. Al no contar con textos alternativos, excluyen de su comunicación a personas con discapacidad. El pronunciamiento, hecho junto con otros sobre migración en el marco de la llegada de Donald Trump al poder, es sorprendente y da paso a muchas más preguntas que las que tenía originalmente, pero básicamente es una, pero con muchas variantes. ¿Dónde han estado? ¿Cuándo? ¿Dónde han estado cuando en los últimos años todas las políticas públicas sobre discapacidad han sido más bien de corte asistencialista y no con base en derechos? ¿Dónde han estado o qué defensa han hecho en particular del artículo 33 de la Convención, que habla sobre la obligación de los estados de tener, comillas, uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la presente convención? Cierro comillas. ¿Dónde han estado cuando fue evidente la falta de nombramiento de titular de CONADIS sin un sustituto gubernamental? ¿Qué han dicho sobre la propuesta gubernamental de desaparecer al CONADIS o simplificarlo, como dice el actual gobierno? La respuesta de mi parte a todas estas preguntas es que no han hecho nada, o muy poco, en todo caso. Muy poco para un mecanismo que ejerce un presupuesto desde 2015 y que para el 2024 tuvo 11 millones de pesos y en el 2025 ejercerá otros 11 millones de pesos. ¿Cómo ejercen estos 11 millones, por cierto?
Y pusimos un cuadro aquí que se publica en Yo También, pues con la comparación de los presupuestos a lo largo del 2019 al 2025. En los 2019 ejercieron 16 millones, en el 2017, perdón, en 2020 17 millones, en el 2021 13 millones, en el 2022 14 millones, en el 2023 15 y en 2024 y 2025 11 millones. Está marcado con otro color, en un pues morado más claro, el presupuesto que ejerce la primera presidenta de México, ya aprobado por el Congreso. El texto alternativo con los pesos y centavos estarán en yo también.mx. Y regreso a la carta. El pronunciamiento me da más información de lo que dicen que han hecho sobre lo que quiero preguntarles. Que según el año pasado impactaron a casi 11,000 personas y actividades presenciales en 10 estados: Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz. Y añaden también de manera virtual que han tenido 70 reuniones de trabajo. Pues han ido a la baja. Los años pasados reportaron más, llegaron a tener más de 300. Son mayoría los eventos virtuales y así excluyen al pueblo más pobre, indígena y que vive en zonas rurales sin tener acceso a Internet. También comparten que han hecho dos recomendaciones en temas de violación a la salud de personas con discapacidad dirigidas al IMSS, solo de salud, y los demás derechos presumen que tienen su micrositio actualizado, por lo que ahora comillas, ofrece información detallada sobre el estado de los derechos de las personas que viven con esta condición, cierro comillas. Miren, yo no sé qué entiendan por información detallada. No veo nada, por ejemplo, de algo importantísimo que pasó en el 2024, las elecciones. ¿Se garantizó el derecho al voto informado de las personas con discapacidad? No. Por mencionar un ejemplo, ningún partido elaboró material en formatos accesibles. Tampoco el INE lo pidió. ¿Algún comentario, siquiera? Veo en su sección de biblioteca que el último informe fue en diciembre de 2021, informe especial sobre violencia y los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad en México. Buen informe. Pero ¿cuáles nuevos informes? ¿Me los refieren? Igual no los vi. Si les faltan temas, con confianza sugiero. A ver, yo diría que urge uno sobre respuesta a emergencias y buenas prácticas para evitar lo que sucedió con el huracán Otis en Acapulco. El tema de la capacidad jurídica es importantísimo porque el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares entra en vigor en 2027. Estamos a la vuelta de la esquina. Otras ideas, rumbo a la digitalización de muchos trámites y la reciente creación de una agencia en la materia. Sería fantástico un pronunciamiento sobre la obligación del Estado, privados y concesionarios a garantizar la accesibilidad a la información digital. En Europa, en junio de este año, todas las páginas deben ser accesibles. Nos estamos quedando atrás. Otro tema sería la participación política de las personas con discapacidad. ¿Qué pasa con las denuncias de que hubieron personas candidatas que usaron las acciones afirmativas fingiendo que vivían con una discapacidad y algunas hasta fueron denunciadas? El derecho a la consulta es otro. ¿Alguna propuesta de cómo reglamentarla según los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué tal los libros de texto accesibles para personas con discapacidad, que por cierto tardaron en repartirse y solo son históricamente con braille y en macrotipo? La página de Conalitec los pone pues gratis y con facilidad para descarga, pero solo en imagen. Cuando hay PDFs accesibles, además está el Tratado de Marrakech haciendo imposible su uso para personas con discapacidad visual. Su pronunciamiento sigue. Dicen que interpusieron al año pasado 4 acciones de inconstitucionalidad. 4 también han ido a la baja. En el 2020 fueron 18. En 2021, 9, por ejemplo. ¿Qué pasó con aquella CNDH que asesoraba otras comisiones de derechos humanos para que presentaran las suyas? ¿No les parece que es una mala cifra tras que presumen que en mayo de 2024 hicieron un sexto encuentro de mecanismos de monitoreo de la convención? ¿Qué resultados palpables y medibles tuvieron luego de este encuentro? ¿A poco ha cambiado tanto la cultura para que en el 2024
solo fueran 4 acciones de inconstitucionalidad. Dicen que fomenta conciencia sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad y mecanismos para garantizarlos a servidoras públicas, personas servidoras públicas de los 3 niveles de gobierno. Bueno, qué bueno, esto urge. ¿A cuántas personas han capacitado? ¿Y a través de cuáles procedimientos? Sería bueno saber la cifra más allá de la enunciación. ¿Cómo han ido creciendo? Que han brindado orientaciones y asesorías jurídicas de manera personal, telefónica y electrónica. ¿Cuántas? ¿Cómo? Que los canalizan a instituciones correspondientes. ¿Por qué no derivan en otras recomendaciones? En serio, Mecanismo y CNDH, ¿dónde están? ¿Por qué no se les escucha en la promoción de los derechos no solo de 8.8 millones de personas con discapacidad, como dicen en su comunicado, sino de las más de 20 millones de personas, si se contempla aquellas con limitaciones? Así llegamos al 16% de la población, mucho más cercano al 15% que la ONU calcula que viven en todo el país. Defendemos al pueblo, terminan, con signos de exclamación como escuchamos en sus muchos promocionales institucionales. Con todo respeto, yo diría que más que defender, hasta ahora ofenden al pueblo. Espero que respondan a mis preguntas. Quiero saber si y rectificar si es que a mí y a otras personas que pensamos lo mismo se nos ha pasado a reconocer su trabajo, un trabajo que más que nunca hoy es necesario. Muchísimas gracias, Katia D'Artigues. Bueno, esta es la carta que publicaremos en breve. Yo también están teniendo un adelanto aquí en Diálogos, yo también. Y eso fue pues todo por hoy. Les damos muchísimas gracias por acompañarnos, por todos sus comentarios, por leernos, por escucharnos, por vernos, por hacer comunidad con nosotros. De parte de todas las personas que creamos esta organización, yo también, muchísimas gracias y hasta la próxima. Ya, y gracias a Noé. Gracias a Noé Romero, nuestro intérprete en lengua de señas, que no le agradecí hoy. Muchísimas gracias.